Bueno, abrimos este bloque de Ciudad U y ya estamos llegando al final de este año. Vamos a aprovechar para reflexionar sobre algunas cosas que pasaron este 2023, que uno tiene la sensación que fue un año muy largo y muy cargado. Incluso yo, esta es opinión mía, pero lo fijo que comenzó con Argentina campeón del mundo y termina ahora, por ejemplo, con estos días de la asunción de la presidencia de Javier Milei. Pero para reflexionar y para pensar, nos damos el lujo de tenerlo hoy en Ciudad U, otra vez a Martín Coan, escritor o docente, ensayista, una de las figuras más importantes de las letras argentinas. Martín, ¿cómo te va? Buenas tardes, bienvenidos a Ciudad U otra vez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por tus palabras. Bueno, Martín, quiero arrancar hablando del fenómeno Javier Milei, hoy presidente de la Nación, pero a ver si me ayudás con esto. Yo tengo la sensación de que durante mucho tiempo, para aplicar recetas o medidas como las están llevando adelante, o se utilizaban golpes de Estado, o después con el tiempo dispositivos mucho más, si quiere, útiles para llegar a eso, pero que en este caso la novedad que yo siento es que hemos tenido un presidente que anunció sufrimiento, anunció dolor y después un horizonte de redención del cual uno después llegaría a salir de la pobreza. Incluso esa famosa asunción donde él en la plaza le abre a una multitud que le contesta motosierra, motosierra, motosierra. ¿Cómo entendemos ese fenómeno donde justamente lo que ocurre es eso? Que la gente comienza a identificarse con una situación que a las claras le va a ser perjudicial. Bueno, creo que en eso estamos todos, ¿no? Tratando de entender, porque efectivamente hay líneas de continuidad o de reaparición de factores que conocemos bien y eso es bastante frustrante porque los conocemos bien, conocemos a qué llevaron al país, conocemos qué tipo de desenlace tuvieron políticas económicas como las que ahora se anuncian. Hasta ahí estamos reencontrándonos con lo conocido, ¿no? Y eso es doblemente frustrante. Primero porque es algo que se promete nuevo, pero en realidad es muy conocido. Y además es muy desalentador porque lo que conocemos no promete en verdad nada bueno. Y a la vez que reaparece algo que ya ha estado y ha estado más de una vez, reaparece bajo formas nuevas o reaparece con algunos otros elementos que efectivamente son inéditos y creo que lo que tiene esto de inédito y por eso nos mueve a desconcierto en algunos casos, tiene que ver con el liderazgo de Milei, que efectivamente viene logrando hasta aquí, por lo menos de una parte de sus votantes, una rara adhesión a aquello que los va a perjudicar. Hay algo llamativo que es que me parece que inmediatamente se instaló, aún entre aquellos, no me cuento entre esas personas, que tienen esperanzas o que tienen expectativas, una especie de clima de crisis terminal en un gobierno que en realidad empieza con una cierta atmósfera de crisis, de desenlace, que se vuelve también desconcertante, pero me parece que hay algo muy fuertemente ligado al carisma personal de Milei. Esto es claramente un factor populista en el modo de su instrumentación política. Hay algo en eso, en el poder de atracción y en el poder de adhesión que suscita su figura personal, aún para propuestas escalofriantes como las que lanza. Y yo creo que hay un parámetro en relación con eso, que es el bajísimo nivel de adhesión en los votos que obtuvieron a lo largo de las distintas elecciones provinciales aquellos en quienes él había delegado la representación de la Libertad Avanza, es decir, aquellos a los que él mismo había señalado como representantes en las distintas provincias de sus ideas. Cosecharon un nivel de votación muy baja en todos esos casos, en un contraste marcadísimo con el altísimo nivel de adhesión en los sufragios que obtuvo él, lo que indica que más que algo del orden de una convicción, diríamos, de una ideología, la que él enarbola, tiene que ver con la adhesión a una fascinación con su figura personal. Si hay realmente una convicción de orden ideológica, aquel en quien él delegue la representación de ese proyecto político habría obtenido el respaldo de quienes respaldan a Milei. Respaldan a Milei, creen en Milei, apuestan a Milei, votan a Milei, pero a ninguno casi en niveles muy bajos, de 3%, de 3,5%, en aquellos en quienes él delegó esa
ese proyecto. Entonces me parece que esto tiene mucho que ver con su carisma personal y creo que su carisma personal tiene también características nuevas en la política argentina, aunque como muchísimos analistas ya han ido señalando, no deja de entrar en sintonía con otro tipo de liderazgos contemporáneos muy fuertemente relacionados con la atmósfera de crecimiento de los niveles de violencia discursiva, de agresividad, de denigración de los demás, como síntoma, como signo social en estos tiempos, en los que claramente los decibeles, por así decir, en una medición del grado de agresividad de los discursos circulantes, ha subido muchísimo. Y yo creo que Milei ha captado eso muy fuertemente en la política argentina. Y ahora te paso a otro fenómeno social que tiene que ver con una persona, un deportista que conduce hoy a Boca Juniors, que es Juan Román Riquelme, que apareció allí como contrapeso y que incluso este fin de semana había mucha gente que no era de Boca y que estaba pendiente de esas elecciones, aún siendo la elección histórica más importante del fútbol argentino por concurrencia y por votos que obtiene un dirigente. Y en este caso es Riquelme. ¿Qué lectura haces de ese fenómeno? Y voy a decir una cosa, a Martín Coban la última vez que lo vi me lo crucé justamente al frente de la cancha de Boca, le pude dar un abrazo y él seguía con sus tareas. Pero ¿qué lecturas haces justamente de esta aparición y en qué se convirtió lo de Riquelme más allá de lo netamente futbolístico? Bueno, estamos pasando de algún comentario respecto de del presidente que no voté, para pasar ahora a hacer algún comentario sobre el presidente que sí voté, que es Riquelme, que me parece que consiguió con notable inteligencia y con notable claridad plasmar una conceptualización política de qué entiende, de cómo entender el espacio de un club de fútbol, pero ahí donde un club de fútbol, cualquier club de fútbol, pero yo diría Boca de manera particular, expresa una función social, el lugar que tiene Boca, no solo en el país, por supuesto, pero también la marca concreta de ese club en ese barrio de la ciudad de Buenos Aires, en ese y no en otro. Y yo diría una posición de resistencia para una premisa ideológica de época que apuntaría a que con el lenguaje y con el imaginario y con la ideología de los negocios se puede y se debe afrontar la realidad o abordar la realidad entera. Por supuesto que en el fútbol hay negocios y sabemos que de eso se trata y moviéndose tanta plata y tantas pasiones, entre otras, plata no. Bueno, un poco sí porque pago la cuota social, pero las pasiones de todos los hinchas de fútbol sabemos que se mueve muchísimo dinero. Que haya dinero de por medio, que haya negocios de por medio, no es lo mismo que reducir todo el fenómeno social y cultural que es el fútbol, una expresión tan fuerte de ese fenómeno como es un club como Boca, reducirlo completamente al negocio. Pensar que de por medio hay negocio y nada más que negocio. Ahí hay una diferencia radical en términos de una concepción ideológica y política de las cosas en general, no solamente del fútbol y no solamente de un club. Pensar que vivimos en un mundo donde, además de otras cosas, hay negocios, o que vivimos en un mundo donde los negocios son todo y mueven todo. La mirada de Macri en general, pero también en Boca, marca esa inclinación a considerar que no, digamos, en Macri es muy claro eso, tiene una forma de percepción del mundo por lo cual nada que no sea un negocio despierta su percepción, despierta su atención, despierta su interés. Si hay un negocio, lo detecta. Si no hay negocio, para él no hay nada. Riquelme expresa, representa y plasma a través de su presencia en Boca una concepción diferente del club, del fútbol, pero yo también me permito decir de la vida misma, en la que uno se reconoce, y por eso uno lo ha votado con tanta convicción, que es que, insisto, no es una mirada ingenua, no es una mirada de añoranza a un mundo amateur. Sabemos lo que el fútbol mueve, como dije recién, pero insisto, entender que hay negocios de por medio no significa que el mundo sea solamente un espacio de negocios. Riquelme maneja otro grado de valores, maneja otro tipo de valores y lo ha expresado con mucha inteligencia.
Martín Coan, te agradecemos muchísimo estos minutos con Ciudad U. Queríamos hablar de estos temas. Siempre es un gusto charlar contigo. Esperamos tu nuevo libro también. Les recomiendo, vayan a buscar Confesión, vayan a buscar las últimas publicaciones, vayan a encontrar uno de los escritores más interesantes para leer en este momento en Argentina. Y decirte también muchas gracias como siempre. Gracias a ustedes por la conversación. Un abrazo grande. Martín Coan en Ciudad U, un lujo que nos damos nosotros en este 19 de diciembre.